Creyeron interrogar a un humano indefenso. En cambio, activaron el Protocolo 7 y el fin de su flota. Los tentáculos del comandante Ztar se contrajeron con irritación apenas contenida mientras observaba al patético espécimen que tenía delante. El humano estaba allí sentado, con los brazos atados a la espalda, con el aspecto de estar en una reunión social informal en lugar de enfrentarse a un interrogatorio a bordo del dreadnought más temido de la flota Corani. Bueno, dijo Ztar, con la voz impregnada de la superioridad que emanaba de 3 siglos de conquista. La poderosa Federación Terran nos envía esto. Hizo un gesto de desdén hacia Marcus Cain, cuyos serenos ojos marrones seguían cada movimiento con una precisión desconcertante. Un solo diplomático. ¡Qué pintoresco! El puente del límite del dominio bullía de actividad a su alrededor. Oficiales de una docena de especies diferentes se movían afanosamente en sus puestos, lanzando miradas ocasionales al mortal que permanecía sentado de forma tan extrañamente inmóvil. La presencia del humano ponía nerviosos a todos, aunque Ztar no entendía por qué. La criatura era pequeña, rosada y completamente indefensa sin su tecnología primitiva. ¿Sabes?, continuó Ztar, comenzando a pasearse alrededor de su prisionero con la gracia depredadora de un cazador nato. En todos mis ciclos de servicio, nunca he comprendido del todo la obsesión galáctica con tu especie. Os llaman mortales, como si venir de un planeta hostil os hiciera especiales. Los labios de Marcus Cain se curvó en lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Oh, no tienes idea de lo especiales que podemos ser, comandante. La voz del humano era firme, como una conversación, incluso. Sin temblores de miedo, sin un tono suplicante, solo calma, inquietantemente calma. Los ojos secundarios de Ztar se entrecerraron mientras observaba al prisionero más de cerca. En su experiencia, los diplomáticos capturados solían romper a llorar o empezar a balbucear sobre protocolos de inmunidad a estas alturas. Tu confianza está fuera de lugar, humano, se burló Ztar. Quizás no has comprendido la gravedad de tu situación. Estás a bordo de una nave que ha reducido sistemas estelares enteros a polvo cósmico. Tu preciosa Tierra está actualmente rodeada por la mayor armada que la galaxia haya reunido jamás. ¿Y tú? Se inclinó más cerca, su aliento empañando el aire entre ellos. Estás completamente solo. ¿Lo estoy yo?, preguntó Marcus con esa sonrisa casi ensanchándose ligeramente. Algo en el tono del humano le puso los pelos de punta a Ztar. Había un trasfondo, algo que sugería que el prisionero sabía algo que él desconocía, lo cual era imposible. Por supuesto, el humano había estado capturado durante una patrulla rutinaria. Su pequeña nave diplomática no ofreció resistencia alguna. Un procedimiento estándar, en realidad. Sí, dijo Ztar con firmeza, aunque se encontró retrocediendo un paso. Su nave fue destruida. Su escolta fue eliminada. Nadie vendrá a salvarlos. H. Marcus asintió pensativo. Sabe, comandante, siempre me ha fascinado cómo las diferentes especies interpretan la misma situación de forma tan distinta. Tomemos ahora mismo como ejemplo. Ve a un diplomático humano capturado. Ya veo. Bueno, algo completamente diferente. El puente se había vuelto más silencioso. Incluso la charla habitual de la tripulación parecía apagada. Ztar podía sentir docenas de ojos observando este intercambio, y algo en la constante compostura del humano comenzaba a hacerlo parecer débil frente a sus subordinados. Basta de juegos, gruñó Ztar, con la paciencia finalmente agotada. Me dirá la ubicación de la zona de preparación principal de su flota o le haré implorar clemencia por una muerte rápida. Marcus Cain rió entre dientes. Un sonido suave, genuinamente divertido, que de alguna manera logró ser más inquietante que cualquier grito. Estado. Oh, comandante, debería haber investigado antes de amenazar así. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Ningún miserable mortal se burlaría de él delante de su tripulación.
El brazo de Zdar se movió a la velocidad del rayo. Su palma abierta impactó en la mejilla del humano con un crujido agudo que resonó en el puente repentinamente silencioso. La bofetada debería haber hecho caer al ser más pequeño de la silla. Debería haberle desgarrado la frágil piel y haberle hecho sangrar. Debería haber roto finalmente esa calma insoportable. En cambio, la cabeza de Marcus Cain apenas se movió. Se giró para encarar a Zdar con la misma compostura inquietante. Pero ahora la casi sonrisa se había transformado en algo que solo podía describirse como satisfacción depredadora. 5, dijo Marcus en voz baja. Su voz se oyó con claridad en el puente sepulcral y silencioso. ¿Qué? Zetkar parpadeó, y la confusión sustituyó a la ira. 5 segundos, comandante. Ese es el tiempo que le queda de vida. La sonrisa humana ya no era amable ni divertida. Era el tipo de expresión que ponían los superdepredadores cuando finalmente decidían dejar de jugar con su comida. Y por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Zdar sintió algo que no había experimentado desde su juventud. Miedo. El silencio en el puente se tensó como un alambre tenso, listo para romperse en cualquier momento. Cada oficial, cada técnico, cada ser con órganos sensoriales funcionales había presenciado lo que acababa de suceder. Su comandante supremo había golpeado a un prisionero atado. Y en lugar de encogerse de miedo o gritar, el humano simplemente sonrió y empezó a contar. 4, dijo Marcus Cain, con el mismo tono de conversación que había mantenido durante todo el interrogatorio. Podría haber estado comentando el clima o quizás anotando el tiempo hasta la cena. Las mandíbulas de Zdar chasquearon nerviosamente mientras intentaba procesar lo que oía. ¿De qué estás hablando, mortal? ¿Para qué? 4 minutos para que te derrumbes. 4 horas para que mueras gritando. 4 segundos, comandante, respondió Marcus, sin apartar la vista del rostro de Zdar. Aunque supongo que debería aclararte algo. Cuando dije 5 segundos, no me refería a cuánto tiempo me queda de vida. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. El oficial de navegación Kelar se inclinó hacia adelante en su puesto, con sus 3 ojos parpadeando en rápida sucesión. Las escamas del especialista en comunicaciones Mortín habían cambiado a un verde amarillento nervioso. Incluso el normalmente estoico oficial de armas Krixto parecía estar agarrando su consola con una intensidad inusual. Señor, aventuró Kelar vacilante. Quizás deberíamos guardar silencio, espetó. Zdar, aunque su voz se quebró ligeramente. Se volvió hacia Marcus, intentando recuperar la compostura. Tus juegos mentales no funcionarán conmigo, humano. Cualquiera que sea el patético truco psicológico que estés intentando. 3, interrumpió Marcus, ignorando por completo las protestas del comandante. Sabes, Zdar, debo admitir que estoy impresionado. Cuando Inteligencia me habló de la legendaria arrogancia de tu especie, pensé que podrían estar exagerando. Pero aquí estás, demostrándoles toda la razón. Algo frío comenzó a formarse en el estómago de Zetar. La calma continua de los humanos era antinatural, incorrecta en formas que sus instintos depredadores no podían definir. Pero más que eso, había algo en los ojos del prisionero, un destello de anticipación. ¿Qué es el Protocolo 7? La pregunta provino de la oficial técnica Boxani, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus dirigió su atención a ella y su sonrisa se ensanchó. Oh, esa es una muy buena pregunta, oficial Boxani. El Protocolo 7 es lo que sucede cuando un miembro del cuerpo diplomático terrano es agredido físicamente por un comandante hostil durante negociaciones activas. No hay negociaciones activas, protestó Zetar, aunque su voz se estaba volviendo más aguda. Eres un prisionero, un cautivo. ¿Lo soy? Preguntó Marcus, inclinando ligeramente la cabeza. Qué curioso sobre la inmunidad diplomática, comandante. No es algo que se pueda cancelar sin más. Y golpear a un diplomático durante una misión de paz autorizada. Bueno,
Eso es lo que los humanos llamamos una declaración de guerra. El puente ahora estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido constante de los motores de la nave. Incluso el parloteo normal de fondo de los paneles de comunicación parecía haberse detenido. 2. Continuó Marcus, con la voz cada vez más suave, pero de alguna manera más amenazante. Espero que hayas disfrutado de tu carrera, Thar. 3 siglos de conquista, ¿verdad? Bastante impresionante para alguien que está a punto de convertirse en una nota al pie de la historia galáctica. Los tentáculos de Thar temblaban ahora. Aunque no sabía si de rabia o de miedo. Estás fanfarroneando. Tu especie es primitiva. Mortífagos con tecnología rudimentaria y delirios de grandeza. 1, dijo Marcus, y ahora su sonrisa era puramente depredadora. Oh, comandante, estás a punto de descubrir lo delirantes que somos en realidad. Los ojos del humano no se apartaron del rostro de Thar mientras articulaba la última palabra. 0. Durante exactamente 3 latidos, no ocurrió nada. El puente permaneció congelado en ese momento de terrible anticipación, como si todo el universo contuviera la respiración. Entonces, con la sutil inevitabilidad de una avalancha cósmica, todo empezó a ir mal de golpe. La oficial técnica Boxani fue la primera en notarlo. Su sensible antena, desarrollada en un mundo donde la sensibilidad electromagnética, significaba que la supervivencia comenzaba a tambalearse con creciente agitación. Comandante, dijo, con la voz tensa por la confusión. Detecto señales de energía masivas. Múltiples contactos alrededor de nuestra posición. Imposible. Thar espetó, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Nuestros sensores habrían detectado cualquier nave que se acercara a años luz. El dominio del borde tiene el sistema de detección más avanzado de la flota. La voz de Sir Boxani subía de tono con estas lecturas. No se están acercando. Ya están aquí. Están por todas partes. Marcus Cain permanecía sentado en su silla, todavía atado, todavía sonriendo, con esa sonrisa depredadora. Sabe, comandante, hay algo deliciosamente irónico en que una especie que se enorgullece de su superioridad tecnológica sea sorprendida por lo que consideran tecnología primitiva. ¿De qué está hablando?, exigió Zetkar. Pero mientras hablaba, la primera de las alertas de emergencia empezó a aparecer en cascada por las pantallas del puente. Alerta. Se detectaron señales de energía desconocidas. El conjunto de sensores de alerta informa de múltiples contactos fantasma. Las lecturas de tensión de emergencia del casco indican anomalías gravitacionales externas. El puente se sumió en un caos controlado mientras los oficiales se apresuraban a comprender lo que les decían sus instrumentos. El especialista en comunicaciones Mortin Scals se había puesto rojo de pánico. Señor, recibo solicitudes de transmisión de la nada. Las señales provienen del espacio vacío. Eso no es espacio vacío, dijo el oficial Mortin Marcus con tono coloquial. Es un campo de sigilo humano. Bastante ingenioso, la verdad. En lugar de intentar ocultarnos de sus sensores, simplemente los convencimos de que estaban observando algo completamente distinto. Los 3 ojos del oficial de navegación Kultar parpadeaban en rápida sucesión mientras observaba sus pantallas. Las lecturas gravitacionales del comandante fluctúan de forma descontrolada. Es como si se materializaran objetos masivos a nuestro alrededor. Pero eso es imposible. Nada es imposible cuando se trata con mortales, respondió Marcus. Su tono era casi filosófico. Tenemos un dicho en la Tierra: la necesidad es la madre de la invención. Y nada la engendra tanto como crecer en un mundo que constantemente intenta matarte. La confianza de Zetar se resquebrajaba como el hielo bajo presión. Sus tentáculos se retorcían con creciente agitación mientras veía cómo su puente, perfectamente ordenado, se disolvía en un pandemonio apenas controlado. Esto es una especie de truco, una ilusión. Su especie no posee tecnología tan avanzada.
Oh, nosotros no la poseemos, asintió Marcus alegremente. Tenemos algo mucho más peligroso. Tenemos creatividad nacida de la desesperación y la absoluta certeza de que en algún lugar alguien intenta matarnos. ¿Sabe qué produce esa combinación, comandante? Las alertas de emergencia llegaban más rápido ahora. Un flujo constante de advertencias y lecturas imposibles que pintaban una imagen de la propia realidad que parecía doblarse alrededor del dominio. Advertencia. Múltiples naves clase Dreadnought detectadas a quemarropa. Sistemas de armas de alerta encendiéndose con contactos desconocidos. Emergencia. Estamos rodeados. La voz de Boxan se quebró al informar lo imposible. Señor, cuento 47. No, 63. Los números cambian constantemente, pero hay docenas de naves enormes rodeándonos. Operan en completo silencio, salvo por sus sistemas de armas, que nos apuntan. 63. La voz de Zedkar fue apenas un susurro. Eso es imposible. La flota humana no podría contar con más de una docena de naves como máximo. La risa de Marcus Cain fue suave y genuinamente divertida. Oh, Thar, cometiste el mismo error que todas las demás especies de la galaxia cuando se enfrentan a la humanidad. Asumiste que lucharíamos limpio. La pantalla principal parpadeó y luego se estabilizó para mostrar lo que parecía un espacio vacío. Pero ahora, con la disminución de los campos de sigilo, el vacío comenzó a llenarse con las formas angulares y depredadoras de los dreadnoughts humanos. Nave tras nave se materializó de la nada, sus puertos de armas ya brillando con energía apenas contenida. Verás, continuó Marcus, su voz ahora cargaba con el peso de una certeza absoluta. Cuando me abofeteaste, no solo atacaste a un diplomático. Activaste el Protocolo 7. Y el Protocolo 7 significa que todas las naves humanas en un radio de 50 años luz recibieron un mensaje muy simple. La voz de Thar era un susurro ahogado. ¿Qué mensaje? La sonrisa de Marcus Cain era ahora puramente depredadora. Mátenlos a todos. La pantalla principal estalló en un espectáculo de luces que habría sido hermoso de no ser tan aterrador. Uno a uno, como depredadores emergiendo de las sombras. Enormes dreadnoughts humanos aparecieron alrededor de la armada Corani. Sus campos de sigilo colapsaron en perfecta sincronización, revelando una flota que desafiaba todo lo que la galaxia creía saber sobre las capacidades navales humanas. Junto a las 7 lunas de Korak, el oficial de armas Craig aún respiraba, con su voz normalmente firme quebrada por la incredulidad. Están por todas partes. ¿Cómo es que están por todas partes? Las naves que se materializaron no eran las toscas naves cuadradas que, según inteligencia, representaban la cima de la ingeniería humana. Pero estos eran seres elegantes y depredadores que parecían atravesar el espacio mismo con sus cascos angulares y conjuntos de armas que brillaban con energía apenas contenida. Cada uno era fácilmente el doble del tamaño del borde del dominio, y se movían con una gracia fluida que sugería una tecnología muy superior a cualquier cosa que los Corani hubieran conocido. Señor, el especialista en comunicaciones, Mortín, con las escamas de un blanco enfermizo, dijo, recibo una transmisión de la nave líder. Está dirigida a usted personalmente. Comuníquela, ordenó Thar, aunque su voz temblaba de terror apenas reprimido. Los altavoces del puente crepitaron y una voz femenina, claramente humana, llenó el aire con serena autoridad profesional. Comandante Thar de la nave Corani borde del dominio. Les habla la comandante Saramichei de la nave Retribución de la Federación Terrana. Están completamente rodeados y superados en armamento. Les daré solo una oportunidad para rendirse. Los tentáculos de Zedkar se retorcían mientras intentaba procesar lo que oía. Esto es imposible. Nuestros informes de inteligencia indicaban que la humanidad poseía menos de 20 naves capaces de viajar interestelarmente. La risa de Marcus Cain era sonora y genuinamente divertida. Ay, Thar, tus informes de inteligencia fueron absolutamente precisos.
Tenemos menos de 20 naves capaces de viajar interestelarmente. Estas no son esas naves. ¿A qué te refieres?, susurró Bacani. Sus sensores aún mostraban lecturas imposibles de la flota humana. Estas son nuestras naves de guerra, explicó Marcus. Su tono era casi coloquial. Verás, la mayoría de las especies desarrollan el viaje espacial para la exploración, el comercio y la colonización. Los humanos, lo desarrollamos para la guerra. Cada nave que ves fue construida con un solo propósito: destruir las amenazas a la Tierra. La voz del comandante Michei volvió a cortar el puente. Comandante Thar, noto que no ha respondido a mi exigencia de rendición. Quizás le cuesta comprender la situación táctica en la que se encuentra. La pantalla táctica se actualizó mostrando las posiciones de ambas flotas. La armada Corani, que parecía tan imponente al llegar al sistema, ahora parecía un puñado de juguetes dispersos entre gigantes. Las naves humanas se habían posicionado con precisión matemática, asegurándose de que todas las naves alienígenas quedaran atrapadas en campos de fuego superpuestos. Señor, la voz del oficial de navegación Coulthard era apenas audible. Estamos completamente rodeados. Todas las vías de escape están bloqueadas. Y estas lecturas de armas. Nunca había visto señales de energía tan potentes. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Thar, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cuento 67. No, 73. Los números siguen cambiando a medida que más naves se desenmascaran. Boxani informó con la voz hueca por la sorpresa. Señor, esto no es solo una flota. Es un grupo de batalla completo. Marcus Kane asintió con aprobación. Muy bien, oficial Boxani. Aunque debo mencionar que esta ni siquiera es nuestra flota principal. Es solo la fuerza de respuesta rápida que se encuentra en el vecindario. La voz de Thar se quebró. Este es el límite exterior del espacio cartografiado. Exactamente. Respondió Marcus con esa sonrisa insufrible. Por eso hemos tenido estaciones de monitoreo aquí durante los últimos 5 años. ¿De verdad creíste que dejaríamos que una armada hostil se reuniera sin vigilarla? La verdad golpeó a Thar como un rayo de plasma en el pecho. Lo sabías. Sabías que veníamos. Por supuesto que lo sabíamos, dijo Marcus, con un tono ahora casi compasivo. Todo tu plan de invasión se basaba en la suposición de que los humanos son criaturas primitivas y reaccionarias que no pueden pensar más allá de su próxima comida. Así que te dejamos pensar eso. Dejamos que me capturaras. Te dejamos creer que estabas tratando con un diplomático indefenso. La voz del comandante Michei regresó. Más fría esta vez. Comandante Thar, tu silencio se está interpretando como una negativa a rendirte. Voy a contar hasta 10 y luego mis naves demostrarán por qué atacar a un diplomático terrano se considera una muy mala idea. El pánico finalmente rompió el entrenamiento militar de Thar. Esperen, esperen. Debe haber algún error. Estaba siguiendo los protocolos de interrogatorio estándar. El humano no mostró signos de angustia. Oh, no estaba en apuros, dijo Marcus alegremente. Estaba exactamente donde quería estar. Verá, comandante, acaba de darle a la humanidad algo que hemos estado esperando desde que nos encontramos con la comunidad galáctica. ¿Qué?, susurró Thar. Una razón legítima para mostrarle de que somos realmente capaces. Comenzó la cuenta regresiva. La voz del comandante Michei resonó en el puente con precisión mecánica. 10-9-8. Por favor. La compostura de Thar finalmente se hizo añicos por completo. Podemos negociar. Debe haber términos. Algún acuerdo al que podamos llegar. 765. Liberaré al prisionero. Retiraré mi flota. Diga sus términos. La voz de Marcus Kane interrumpió las desesperadas súplicas de Thar con una firmeza silenciosa. Comandante, hay algo que debería entender sobre los humanos. No negociamos con quienes nos atacan primero. Primero, lo último que Thar vio antes de que el universo explotara en luz fue la sonrisa depredadora de Marcus Kane.
inmutable y completamente tranquila ante la inminente aniquilación. La esperada descarga de plasma nunca llegó. En cambio, el puente se llenó de repente de un zumbido sordo y vibrante que parecía vibrar a través de los átomos de la nave. El aire mismo comenzó a brillar con una energía que erizó la piel de todos los alienígenas en el puente. ¿Qué está pasando?, jadeó Bacani. Sus sensores gritaban, advertencias sobre distorsiones espaciales que aparecen en toda la nave. La sonrisa de Marcus Cain se ensanchó. Tecnología de teleortación. Otra pequeña sorpresa que nos hemos estado guardando. El brillo se intensificó y, de repente, el puente ya no estaba vacío de humanos. Se materializaron en perfecta formación. Su armadura de combate negra los hacía parecer la muerte misma. Cada uno portaba armas que zumbaban con energía apenas contenida, y sus movimientos tenían la fluida precisión de los depredadores supremos que ya lo habían hecho muchas veces. «Asegura el puente», dijo la voz tranquila del líder. Un humano alto cuya armadura portaba insignias de rango que incluso la mente aterrorizada de Star podía reconocer como indicativas de autoridad de mando. Eliminación no letal para todo el personal excepto el objetivo. Capitán Morrison, dijo Marcus alegremente, como si saludara a un viejo amigo en una reunión social en lugar de a un soldado fuertemente armado que acababa de materializarse de la nada. Justo a tiempo, como siempre, el casco del capitán Jake Morrison se retrajo con un suave siseo, revelando un rostro que parecía tallado en piedra. Su mirada recorrió el puente con la mirada clínica de un asesino profesional, analizando cada detalle, cada amenaza potencial, cada vía de escape. El comandante Star Morrison dijo, su voz transmitía la autoridad que emanaba de la absoluta certeza, por la autoridad de la Federación Terrana y de acuerdo con el Protocolo 7. Se le acusa de agresión a un representante diplomático durante negociaciones activas. ¿Cómo se declara? Esto es una locura, chilló Star, con su compostura anterior completamente destrozada. No puede simplemente abordar una nave soberana y mantener juicio. Hay leyes, protocolos. El Consejo Galáctico jamás lo tolerará. El Consejo Galáctico, respondió Morrison con una calma devastadora, votó unánimemente para otorgar a la humanidad el derecho a imponer inmunidad diplomática por cualquier medio necesario. Esa votación se realizó hace 3 días, poco después de informarles de los movimientos de su flota. Los soldados humanos se movieron con una eficiencia aterradora, sus armas inquebrantables mientras aseguraban cada estación. Lo que más impactó a la tripulación alienígena que su presencia fue su autocontrol. No eran los berserkers salvajes que la propaganda había pintado a los humanos. Eran profesionales, y se movían con la precisión que denotaba un entrenamiento exhaustivo y una disciplina absoluta. Por favor, gimió Star. Su anterior arrogancia se desvaneció por completo. Estaba siguiendo órdenes, protocolos de interrogatorio estándar. No pretendía faltarle al respeto. Golpeaste a un diplomático, declaró Morrison, con la voz cargada de un juicio absoluto. En la cultura humana, eso no es solo un insulto. Es una declaración de guerra. Zedkar finalmente perdió la compostura. Con un grito de terror, se lanzó tras el especialista en comunicaciones Mortín, intentando usar a su propio miembro de la tripulación como escudo. No dejes que me lleven. Protege a tu comandante. La tripulación alienígena observó con horror la cobardía de su líder. Incluso en especies donde la autopreservación era primordial, usar a los subordinados como escudos se consideraba la mayor desgracia. Varios oficiales retrocedieron visiblemente ante la posición de su comandante. Patético, observó Morrison. Su tono transmitía más decepción que ira. Marcus, ¿de verdad es esto lo mejor que los Corane podían enviar? Me temo que sí, respondió Marcus, sacudiendo la cabeza con tristeza. 3 siglos de conquistas fáciles pueden tener ese efecto en una especie. Han olvidado lo que significa enfrentarse a una resistencia real. Morrison levantó su arma, un dispositivo que zumbaba con energía letal. Comandante Star,
Ha sido declarado culpable de agresión a un representante diplomático. La sentencia es muerte inmediata. Esperen, gritó Ztar, todavía encogido tras Mortín. Tengo información, datos estratégicos. Puedo darles las posiciones de la flota, los planes de batalla, todo. Ya tenemos todo eso, respondió Morrison con calma. Lo capturé de sus computadoras hace unos 30 segundos. Los especialistas humanos en ciberguerra son bastante eficientes. El arma de energía se descargó con un sonido como si la realidad se desgarrara. No hubo una explosión dramática, ni un espectáculo de luces espectacular, solo una aplicación precisa y quirúrgica de fuerza que separó la cabeza de Ztar de sus hombros con una eficacia clínica. El cuerpo del comandante se desplomó sobre la cubierta. Su cobarde gemido finalmente se acalló. El puente se sumió en un silencio atónito. La tripulación alienígena contempló el cadáver decapitado de su comandante, luego a los humanos que lo habían ejecutado con una profesionalidad tan despreocupada. No hubo regodeo ni celebración, solo la silenciosa satisfacción del trabajo bien hecho. 5 segundos, dijo Marcus Cain con tono coloquial, mirando los restos de Ztar. Les dije exactamente cuánto tiempo les quedaba de vida. Los humanos son puntuales de verdad. El casco del capitán Morrison se selló en su lugar con un suave silbido. Limpieza completa, listos para la extracción. Y así, desaparecieron, dejando solo el olor a ozono y el cadáver decapitado de un comandante que aprendió demasiado tarde que algunas especies simplemente no perdonan. La noticia viajó más rápido que la luz, llevada por comunicadores cuánticos y repetidores hiperespaciales a todos los rincones de la galaxia. En cuestión de horas, seres en miles de mundos observaban sus fuentes de datos con asombro e incredulidad, viendo imágenes del comandante Corani decapitado y la flota humana que había surgido de la nada. Las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime nunca habían visto tal caos. Representantes de cientos de especies se agrupaban en grupos agitados, sus voces creando una cacofonía de miedo, ira y confusión, que resonaba por la vasta cúpula. La sesión de emergencia se había convocado a los pocos minutos de los primeros informes y los delegados reunidos luchaban por asimilar lo que habían presenciado. Esto es una barbarie, chilló el embajador Culister de la hegemonía, con las plumas erizadas de indignación. Ejecución sin juicio, abordando naves soberanas. Estos humanos son salvajes. El juicio se llevó a cabo según sus protocolos diplomáticos, respondió la portavoz del Consejo, Bortanie, con su antigua voz cargando el peso de milenios, que, debo recordarles, fueron aprobados por este mismo organismo hace 3 días por votación unánime. Pensamos que era una formalidad, protestó el representante Cisnul de la Federación de Comercio. Nadie esperaba que realmente usaran medidas tan extremas. La cámara quedó en silencio cuando se activó la pantalla principal, mostrando la figura familiar de la embajadora Elena Vázquez subiendo al podio. La mujer humana era pequeña para los estándares galácticos, apenas llegaba al pecho de la mayoría de las especies presentes. Pero algo en su presencia llamaba la atención. Sus ojos oscuros recorrieron la asamblea con la serena confianza de alguien que sabía exactamente lo que iba a decir. Honorables delegados, comenzó. Su voz se oyó claramente a través de la acústica de la cámara. Vengo ante ustedes hoy no para disculparme, sino para aclarar. Parece que ha habido un malentendido fundamental sobre el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Una oleada de inquietud recorrió a los representantes reunidos. Este no era el discurso arrepentido que esperaban del representante de una especie que acababa de cometer lo que muchos consideraban un acto de guerra. Durante décadas, nos han clasificado como habitantes de mundos de la muerte, como si nuestro planeta de origen fuera una especie de curiosidad en lugar de un aspecto fundamental de quienes somos. Nos han tratado como recién llegados primitivos, apenas dignos de mención a pesar de nuestro rápido avance tecnológico. Y nosotros los dejamos. La embajadora Vázquez hizo una pausa, su mirada recorriendo la cámara con intensidad depredadora.
Dejamos que nos subestimaran porque servía a nuestros propósitos. Mientras ustedes veían naves rudimentarias y armas sencillas, nosotros desarrollábamos tecnologías que harían que sus sistemas más avanzados parecieran juguetes de niños. Mientras ustedes desestimaban a nuestras fuerzas armadas como un puñado de naves de patrulla, nosotros construíamos una flota diseñada con un solo propósito: asegurar que nadie volviera a amenazar la Tierra. El representante Corani, el subcomandante Volar, se puso de pie temblorosamente. Su especie había sido devastada por la pérdida de toda su flota de invasión, y su voz temblaba con apenas contenía la rabia. Destruyeron 73 naves, mataron a millones de seres, todo por una bofetada a un diplomático. No, respondió Helena, con la voz endurecida. Destruimos 73 naves porque las trajeron a nuestras fronteras con la intención de cometer genocidio. La bofetada fue simplemente la excusa que necesitábamos para demostrar lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. La cámara estalló en murmullos de asombro. El verdadero propósito de la flota Corani había sido clasificado, conocido solo por las altas esferas del Consejo Galáctico. ¿Cómo se enteraron los humanos? ¿Quieren saber cómo lo supimos nosotros?, continuó Helena como si les leyera el pensamiento. Como los hemos estado observando, a todos ustedes, durante los últimos 5 años, no hay un solo movimiento militar, discusión política o sesión de planificación estratégica que no hayamos monitoreado. ¿De verdad creyeron que una especie que sobrevivió en un mundo muerto sería tan ingenua como para confiar nuestra seguridad a la buena voluntad alienígena? El representante Morcat, del colectivo científico, se inclinó hacia adelante. Sus múltiples ojos parpadearon en rápida sucesión. Afirmas tener capacidades de vigilancia que superan a nuestras redes de inteligencia más avanzadas. No afirmo nada, respondió Helena con una leve sonrisa. Estoy afirmando un hecho. Cuando pasas toda tu historia evolutiva luchando por la supervivencia contra un planeta que quiere matarte, desarrollas ciertas habilidades: reconocimiento de patrones, evaluación de amenazas, la capacidad de atacar primero y preguntar después. El asesor militar de la hegemonía, el general Kriegsmore, se mantuvo firme con visible esfuerzo. Incluso si lo que afirmas es cierto, ninguna especie puede mantener una flota tan vasta sin una capacidad industrial masiva. Nuestros economistas han analizado tus datos comerciales. Simplemente no tienes los recursos. La sonrisa de Helena se ensanchó. General, tienes toda la razón. No tenemos los recursos en la Tierra. Pero el espacio es vasto y la minería de asteroides es sorprendentemente rentable cuando no está sujeto a las normas de seguridad que la mayoría de las especies consideran necesarias. La implicación golpeó la cámara como un golpe físico. Colonias ocultas, operaciones mineras secretas, capacidad industrial que existía completamente fuera de la economía galáctica. Los humanos no solo habían estado ocultando sus capacidades militares. Habían estado construyendo toda una civilización en la sombra. La era de subestimar a la humanidad ha terminado, declaró Helena, con la absoluta certeza de quien da un ultimátum. No somos los primitivos habitantes de los mundos de la muerte que creían. Somos depredadores de la cúspide que hemos pasado milenios aprendiendo a matar cosas más grandes, fuertes y peligrosas que nosotros. Y ahora, gracias a la demostración de diplomacia galáctica del comandante Zker, todos lo saben. La cámara permaneció en silencio mientras se asimilaban todas las implicaciones. El equilibrio de poder que había existido durante milenios había cambiado en un instante. Los humanos no eran solo otra especie que buscaba unirse a la comunidad galáctica. Eran los nuevos depredadores de la cúspide, y todos los demás acababan de descubrir que eran presas. 6 meses después, la galaxia había aprendido a vivir con una nueva realidad. El incidente que los historiadores llamarían la manada de bofetadas alrededor de la galaxia había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder, y todas las especies aún se estaban adaptando a las implicaciones. La oficial técnica Boxani se encontraba en su nueva oficina a bordo de la estación de investigación Harmony Sech,
contemplando la flota mixta de naves humanas y alienígenas que ahora patrullaban el sector. Su ascenso a jefa de cooperación técnica interespecies había conllevado un aumento salarial significativo y una descripción del puesto mucho más interesante. También le recordaba a diario que debía su vida a su rapidez mental durante esos últimos momentos en el Dominion Sech. Los patrones de resonancia cuántica son fascinantes, murmuró a su asistente, un joven técnico humano llamado David Park. Su tecnología de sigilo no oculta sus naves. Convence a nuestros sensores de que ven algo completamente distinto. David asintió, con una expresión que reflejaba el respeto profesional que se había vuelto común entre humanos y otras especies. Se trata de comprender cómo los diferentes sistemas sensoriales interpretan la realidad. Cada especie ve el universo de forma distinta. Así que simplemente ajustamos lo que vemos. La forma informal en que describía la tecnología que había revolucionado la guerra galáctica nunca dejaba de sorprender a Boxin. Los humanos tenían la inquietante costumbre de tratar sus innovaciones más avanzadas como si fueran simples herramientas domésticas. Era a la vez impresionante y profundamente inquietante. Hablando de ajustes, continuó David, he oído que la Federación de Comercio finalmente aceptó los nuevos protocolos de navegación. Solo tardaron 4 meses en darse cuenta de que discutir con humanos sobre normas de seguridad no merecía la pena. La antena de Boxan se movió con lo que podría haber sido diversión. La Federación de Comercio había pasado décadas recortando gastos en seguridad, confiando en que su poder económico los protegería de las consecuencias. 3 inspecciones rutinarias realizadas por naves humanas habían cambiado esa actitud con una rapidez sorprendente. No es solo la Federación, observó. Toda la economía galáctica ha cambiado. Ahora todos quieren tecnología humana, pero les aterra el precio. Resultó que el precio no eran créditos ni recursos. Era respeto. Los humanos habían dejado claro que compartirían libremente sus innovaciones con especies que los trataran como iguales, pero quienes siguieran viéndolos como primitivos habitantes de los mundos de la muerte se verían misteriosamente excluidos de los beneficios del ingenio humano. ¿Has oído las últimas historias sobre Marcus Cain? Preguntó David, con esa mezcla de asombro y diversión que los humanos suelen reservar para sus leyendas. Boxan se puso alerta. ¿Qué ha hecho ahora? Al parecer, la semana pasada entró en una negociación comercial de hegemonía. Simplemente entró, se sentó y empezó a corregir sus cálculos. Para cuando terminó, había reestructurado todo su modelo económico, y de alguna manera, los había convencido de que se lo agradecieran. La leyenda de Marcus Cain había crecido desmesuradamente. El diplomático humano que mantuvo la calma mientras contaba los días para la muerte de su captor se había convertido en una especie de héroe popular en toda la galaxia. Algunas especies contaban historias sobre su serenidad sobrenatural. Otras susurraban sobre su capacidad para predecir el futuro. La verdad, como Boxin había aprendido, era a la vez más simple y aterradora. Marcus Cain era solo un humano común y corriente haciendo su trabajo. Todavía no puedo creer lo tranquilo que estaba, reflexionó, sentada allí atada e indefensa, contando los días para la muerte de su propio comandante como si anunciara planes para la cena. Eso es lo que pasa con los humanos, respondió David, con expresión seria. En realidad no somos intrépidos. Simplemente somos muy buenos para sentir miedo y hacer lo que hay que hacer de todas formas. La observación le pareció a Boxin profundamente cierta. En los meses transcurridos desde el incidente, había trabajado estrechamente con docenas de humanos y había empezado a comprender que los hacía tan peligrosos. No era su tecnología, aunque impresionante. No era su poderío militar, aunque formidable. Era su absoluta negativa a dejarse intimidar por nada, ni siquiera por la muerte misma. ¿Crees que la galaxia comprenderá alguna vez a tu especie?, preguntó. David consideró la pregunta seriamente. Probablemente no, pero no importa. La comprensión no es necesaria para la cooperación. El respeto sí, como para enfatizar su punto.
El sistema de comunicación emitió un mensaje. La pantalla mostraba a la embajadora Elena Vázquez, ahora líder de facto del nuevo Comité de Asuntos Humanos del Consejo Galáctico. Su presencia había transformado el Consejo de una sociedad de debate a algo parecido a un verdadero órgano de gobierno. La voz de la oficial Boxani Elena transmitía su habitual calidez. Espero que estén listos para otro proyecto de investigación conjunto. Hemos desarrollado un nuevo método de comunicación más rápido que la luz que nos gustaría compartir con nuestras especies aliadas. Boxani intercambió una mirada con David, otro regalo de la humanidad ofrecido libremente a quienes se habían ganado su respeto. La galaxia estaba aprendiendo que estar del lado bueno de los humanos era infinitamente preferible a estar del lado malo. Por supuesto, la embajadora Boxani respondió: siempre estamos ansiosos por aprender de nuestros compañeros humanos. Al terminar la comunicación, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel fatídico día en que el comandante Zeker tomó la peor decisión de su vida. La galaxia había aprendido una valiosa lección sobre los peligros de subestimar a los mortales. Algunas lecciones, reflexionó, se aprenden mejor observando que con la experiencia.